Existe un nombre que la Iglesia pronuncia con devoción, pero que Baruch Spinoza pronunciaba con algo mucho más peligroso, con lucidez. Jesús de Nazaret, el hombre que caminó por Galilea hace 2 milenios, ha sido transformado en un Dios. Pero ¿qué sucede cuando comenzamos a mirar más allá del manto dorado de la divinidad y nos atrevemos a ver al hombre? ¿Qué ocurre cuando la razón empieza a cuestionar aquello que el dogma ha declarado intocable? Spinoza, el filósofo expulsado de la sinagoga, el hereje que la cristiandad temió tanto como el judaísmo, se atrevió a hacer precisamente eso: mirar a Jesús, no como una figura celestial descendida para salvar almas, sino como un ser humano envuelto en las complejidades políticas, sociales y religiosas de su tiempo. Y en esa mirada, en esa osadía de la razón, se revela algo mucho más inquietante que cualquier herejía. La humanidad de Jesús no disminuye su significado, sino que expone la maquinaria de manipulación que ha construido la Iglesia durante siglos. ¿Por qué la humanidad teme tanto a la verdad? ¿Será porque la verdad desarma las estructuras de poder que se han edificado sobre la fe ciega? Spinoza comprendió que cada detalle humano de Jesús que la tradición cristiana ha intentado ocultar o reinterpretar es, en realidad, una ventana hacia algo mucho más profundo: la política religiosa. Porque Jesús no nació en un vacío espiritual, sino en medio de un imperio romano que oprimía, de un templo de Jerusalén que explotaba, de una sociedad dividida por castas religiosas y pureza ritual. Y cada acción de este hombre, cada palabra que pronunció, cada gesto que realizó, no puede ser separado de ese contexto sin distorsionar fundamentalmente su significado. ¿No será que la verdadera herejía es pretender que lo divino puede ser separado de lo humano, que lo sagrado puede existir al margen de lo político? En este momento, desde cualquier rincón del mundo donde estés escuchando estas palabras, desde tu ciudad, desde tu país, en esta hora específica que marca tu reloj, te invito a que te detengas un instante. Escribe en los comentarios desde dónde nos acompañas, qué hora es allí ahora mismo, porque esta reflexión trasciende las fronteras y los usos horarios. La verdad que Spinoza desentrañó no pertenece a una época ni a un lugar, sino a la condición humana misma, y si estas palabras resuenan en ti, compártelas con alguien cercano, con un amigo que merezca también enfrentarse a estas preguntas incómodas, y al hacerlo, desea para ellos lo que todos buscamos: bendiciones para su familia, luz en medio de la oscuridad del dogma. El primer detalle sagrado tan humano que Spinoza nos invita a contemplar es el nacimiento mismo de Jesús. La narrativa cristiana ha tejido un relato de vírgenes celestiales, de ángeles anunciadores, de estrellas que guían a reyes magos desde Oriente. Pero ¿qué hay detrás de esa narrativa? María, una joven judía en una sociedad donde el embarazo fuera del matrimonio era motivo de lapidación, donde la pureza ritual lo era todo. José, un carpintero que, según los textos, considera divorciarse en secreto para no exponer a María a la vergüenza pública. ¿No es este el retrato de seres humanos navegando las convenciones sociales más estrictas de su tiempo? ¿Por qué la Iglesia teme más a las dudas que a las herejías? Porque la duda nos lleva a preguntarnos: ¿qué significa realmente que Jesús naciera en un pesebre, en Belén, durante un censo romano? Spinoza, con su método geométrico, aplicado a las Escrituras, nos enseña a leer los textos sagrados no como revelaciones sobrenaturales caídas del cielo, sino como documentos humanos escritos en contextos específicos por personas con agendas específicas. El nacimiento en Belén, por ejemplo, cumple una función política dentro del judaísmo del primer siglo: establecer la descendencia davídica de Jesús, su legitimidad como Mesías según las profecías. Pero para cumplir esa profecía, Mateo y Lucas construyen narrativas del nacimiento que son históricamente irreconciliables entre sí.
Mateo coloca a José y María viviendo en Belén, huyendo a Egipto y estableciéndose después en Nazaret. Lucas los sitúa viviendo en Nazaret, viajando a Belén solo por el censo y regresando a Nazaret sin mencionar Egipto. ¿Qué significa que la Iglesia haya canonizado ambas versiones contradictorias? ¿No será que la política religiosa siempre ha valorado más el control de la narrativa que la coherencia histórica? Este detalle humano, este nacimiento envuelto en circunstancias que cualquier familia pobre del Imperio Romano podría haber experimentado, revela algo fundamental. Jesús no nació apartado del mundo, sino profundamente inmerso en él. Nació bajo la bota del imperio, en una provincia ocupada, en medio de un pueblo que esperaba liberación no solo espiritual, sino material. Y sin embargo, la Iglesia ha despolitizado sistemáticamente cada aspecto de su vida, transformando sus palabras sobre el reino de Dios en abstracciones celestiales, cuando en su contexto histórico, hablar del reino de Dios era hablar de una alternativa radical al reino de César. ¿Qué significa que un dogma se derrumbe ante la razón? Significa que empezamos a ver que lo que nos han enseñado como verdades eternas son, en realidad, construcciones diseñadas para servir a intereses institucionales. El segundo detalle sagrado tan humano que Spinoza nos revela es la educación de Jesús, o más precisamente, la ausencia de educación formal que los evangelios mencionan. En Juan capítulo 7, los judíos se preguntan asombrados, ¿cómo sabe éste las Escrituras sin haber estudiado? Esta pregunta aparentemente inocente revela la estructura de clases del judaísmo del primer siglo. Jesús no fue educado en las escuelas rabínicas de Jerusalén, no estudió bajo maestros renombrados como el fariseo Gamaliel. Era un tectón, término griego que se traduce como carpintero, pero que más precisamente significa artesano constructor, alguien que trabajaba con sus manos. En una sociedad donde el conocimiento religioso era monopolizado por las élites sacerdotales y escribas, donde el analfabetismo era la norma para las clases populares, el hecho de que Jesús pudiera debatir las Escrituras es presentado como milagroso. Pero, ¿no será que esta presentación sirve a un propósito específico? ¿No será que al atribuir su conocimiento a la inspiración divina, los evangelistas evitan reconocer la existencia de tradiciones orales populares, de interpretaciones no oficiales de las escrituras que circulaban entre las clases bajas? Spinoza entendió que el conocimiento no es neutral, que quien controla la interpretación de los textos sagrados controla el poder religioso. Y Jesús, este artesano de Nazaret, desafió ese monopolio. No lo hizo presentando credenciales académicas, sino reinterpretando las Escrituras de maneras que amenazaban el orden establecido. Cuando dice, habéis oído que fue dicho, pero yo os digo, no está citando autoridades rabínicas, está estableciendo su propia autoridad interpretativa. Y eso, en el contexto del judaísmo del primer siglo, es profundamente político. Es una afirmación de que el acceso a Dios, la capacidad de comprender la voluntad divina, no requiere intermediarios institucionales. ¿No será que la verdadera fe comienza cuando las certezas se quiebran? Cuando nos damos cuenta de que las instituciones religiosas han construido murallas alrededor de un Dios que, según sus propias escrituras, se revela a los humildes y desposeídos. Este detalle humano de Jesús, su falta de credenciales formales, ha sido transformado por la Iglesia en una paradoja conveniente. Por un lado, se enfatiza para mostrar su naturaleza sobrenatural, su conocimiento inspirado directamente por Dios. Por otro lado, se usa para justificar la necesidad de una institución que interprete correctamente su mensaje. Pero Spinoza nos invita a ver la contradicción. Si Jesús pudo acceder a la verdad divina sin intermediarios institucionales, ¿por qué sus seguidores necesitarían una iglesia jerárquica para hacer lo mismo?
La respuesta es incómoda. La Iglesia no preserva el mensaje de Jesús, lo domestica. Transforma un movimiento que desafiaba las estructuras religiosas establecidas en una nueva estructura religiosa con sus propias jerarquías, sus propios monopolios del conocimiento, sus propias formas de exclusión. El tercer detalle sagrado tan humano que emerge de la lectura espinociana de los Evangelios es la familia de Jesús. Marcos, capítulo 3, relata un episodio que muchos sermones prefieren ignorar. María y los hermanos de Jesús vienen a buscarlo porque dicen que está fuera de sí, que ha perdido la razón. Cuando le avisan que su madre y hermanos lo buscan afuera, Jesús responde mirando a los que están sentados alrededor de él. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señalando a sus discípulos dice: He aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, y mi hermana, y mi madre. ¿Por qué la Iglesia teme tanto a este pasaje? Porque revela tensión familiar, porque muestra a María dudando de su hijo, porque menciona a los hermanos de Jesús cuya existencia contradice el dogma de la virginidad perpetua de María. ¿Qué significa que la familia biológica de Jesús pensara que había perdido la razón? Significa que sus acciones, sus enseñanzas, su comportamiento eran lo suficientemente radicales y peligrosos como para que sus propios parientes intentaran intervenir. No estamos ante un maestro espiritual pacífico predicando verdades universales abstractas, sino ante alguien que estaba causando suficiente controversia como para alarmar a su familia. Y la respuesta de Jesús, su redefinición de la familia basada no en lazos de sangre, sino en lealtad a su movimiento, es profundamente política. Está creando una nueva forma de pertenencia que trasciende las estructuras tradicionales de poder basadas en linaje y clan. En una sociedad donde la familia extendida era la unidad básica de supervivencia económica y social, donde el honor familiar lo era todo. Rechazar públicamente a tu madre y hermanos era un acto revolucionario. Spinoza nos enseña a leer este episodio no como una lección abstracta sobre la primacía de lo espiritual sobre lo material, sino como evidencia de que Jesús estaba construyendo un movimiento que desafiaba las estructuras fundamentales de su sociedad. Y la Iglesia, ironía de ironías, ha utilizado estas mismas palabras de Jesús para construir su propia estructura familiar alternativa, la comunidad de creyentes bajo la autoridad eclesiástica. Pero mientras Jesús usó la metáfora de la familia para democratizar la pertenencia, para afirmar que cualquiera que hiciera la voluntad de Dios podía ser parte de su comunidad, la Iglesia ha usado la misma metáfora para crear jerarquías, para distinguir entre clero y laicos, entre los que tienen acceso directo a Dios y los que necesitan mediación. ¿No es esto precisamente lo que Spinoza nos advierte que veamos? ¿Cómo las instituciones religiosas invierten el significado de los mensajes que dicen preservar? El cuarto detalle sagrado tan humano es la relación de Jesús con el dinero y las posesiones materiales. Los evangelios están llenos de referencias a la economía, parábolas sobre deudores y acreedores, sobre trabajadores del campo y propietarios de tierras, sobre comerciantes y pescadores. Jesús no vivía en un vacío ascético apartado del mundo material. Dependía de patrocinadores. Lucas capítulo 8 menciona a algunas mujeres que le servían de sus bienes: María Magdalena, Juana, la mujer de Chuza, intendente de Herodes, Susana y otras. Tenía un tesorero para el grupo, Judas, lo cual implica que manejaban fondos suficientes como para requerir administración. ¿Por qué la Iglesia ha romantizado la pobreza de Jesús al punto de convertirla en algo completamente desprendido de realidades económicas? Porque reconocer que Jesús dependía de patronazgo, que su movimiento requería recursos materiales, que existían mujeres con medios económicos que lo apoyaban, complica la narrativa de pureza espiritual
que la Iglesia ha construido. Spinoza nos recuerda que todo movimiento social, incluido uno religioso, requiere una base material. Y las enseñanzas económicas de Jesús no son abstractas, son específicas y radicales. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. No podéis servir a Dios y a Mamón. Vended lo que poseéis y dad limosna. Estas no son metáforas, son prescripciones económicas que, si se tomaran literalmente, desestabilizarían cualquier sociedad basada en la acumulación de capital. ¿Qué significa que un dogma se derrumbe ante la razón? Significa que empezamos a ver que la Iglesia, que ha acumulado inmensas riquezas a lo largo de los siglos, ha construido su poder sobre la base de ignorar las enseñanzas económicas más claras de su fundador. Este detalle humano, esta relación compleja de Jesús con el dinero, donde por un lado predica el desprendimiento radical y por otro depende de mecenas para sostener su movimiento, revela la tensión entre idealismo y pragmatismo que caracteriza a todos los movimientos sociales. Jesús no era un economista que proponía un sistema alternativo detallado. Era un profeta apocalíptico que creía que el reino de Dios estaba cerca, que el orden presente estaba a punto de ser derrocado. Sus enseñanzas económicas tienen sentido en ese contexto. Si el fin está cerca, acumular riquezas es absurdo. Pero la Iglesia, una vez que el fin no llegó, tuvo que vivir en el mundo presente, tuvo que acumular recursos para sobrevivir siglos. Y en ese proceso tuvo que reinterpretar las enseñanzas económicas de Jesús, espiritualizarlas, convertir la pobreza material en una virtud que otros debían practicar mientras la institución misma se enriquecía. El quinto detalle sagrado tan humano que Spinoza nos revela es la relación de Jesús con las mujeres. Un aspecto que la Iglesia ha trabajado diligentemente para minimizar o reinterpretar. Los evangelios están llenos de encuentros con mujeres que, en el contexto del judaísmo del primer siglo, eran transgresores. La mujer samaritana con 5 maridos, la mujer sorprendida en adulterio, la mujer sirofenicia que debate teológicamente con Jesús y gana, María Magdalena de quien salieron 7 demonios, la mujer con flujo de sangre que toca su manto, volviéndolo ritualmente impuro, la prostituta que lava sus pies con lágrimas. Cada uno de estos encuentros desafía las normas de pureza ritual, las barreras de género, las jerarquías sociales de su tiempo. ¿Por qué la humanidad teme tanto a la verdad? Porque la verdad nos obliga a reconocer que Jesús, este hombre que la Iglesia ha utilizado para justificar siglos de subordinación femenina, trataba a las mujeres con una dignidad que era radical para su contexto. Pero aquí está la trampa que Spinoza nos ayuda a ver. La Iglesia ha usado estos mismos pasajes no para empoderar a las mujeres, sino para crear una categoría especial de feminidad santificada que es igualmente opresiva. María, la Madre Virgen y sufriente. María Magdalena, la pecadora arrepentida. Las mujeres pueden ser santas si permanecen en roles específicos, si su sexualidad es o negada o redimida a través del arrepentimiento. Lo que los evangelios muestran es mucho más subversivo. Mujeres que son discípulas, que financian el movimiento, que son las primeras testigos de la resurrección, que sostienen conversaciones teológicas complejas. El Jesús histórico incluía a las mujeres en su movimiento de maneras que amenazaban el orden patriarcal. Pero la Iglesia que se construyó en su nombre restauró ese orden patriarcal, excluyendo a las mujeres del liderazgo, del sacerdocio, de la autoridad interpretativa. Este detalle humano de Jesús, su trato igualitario con las mujeres, ha sido sistemáticamente distorsionado porque reconocerlo completamente desmoronaría una de las columnas fundamentales sobre las que la Iglesia ha edificado su autoridad. Spinoza
nos enseña que las instituciones religiosas no preservan la verdad, sino que la adaptan a sus necesidades de poder. Y cuando las necesidades de poder requieren la subordinación de la mitad de la humanidad, entonces los textos se reinterpretan, los ejemplos se minimizan. Las mujeres que fueron apóstoles y profetas se convierten en notas al pie de página, mientras los 12 hombres que Jesús llamó ocupan el centro del escenario. ¿No será que la verdadera fe comienza cuando las certezas se quiebran? Cuando nos damos cuenta de que lo que hemos llamado tradición sagrada es, en muchos casos, política de género santificada. El sexto detalle sagrado tan humano es la violencia de Jesús. La narrativa cristiana popular presenta a Jesús como la encarnación de la no violencia, del amor incondicional, de la otra mejilla, y ciertamente hay enseñanzas en esa dirección. Pero los evangelios también registran episodios que contradicen esta imagen pacífica. Jesús entrando al templo, volcando las mesas de los cambistas, haciendo un látigo de cuerdas, expulsando a los mercaderes. Jesús diciendo, no he venido a traer paz, sino espada. Jesús maldiciendo a una higuera que no tiene frutos fuera de temporación, causando que se seque. Jesús llamando a los fariseos sepulcros blanqueados, raza de víboras, hijos del diablo. Esta no es la voz suave de un maestro espiritual abstracto, es la furia profética de alguien que ve injusticia y la denuncia con toda la violencia verbal que la indignación moral puede generar. ¿Por qué la Iglesia teme más a las dudas que a las herejías? Porque la duda nos lleva a preguntarnos, ¿qué tipo de violencia era aceptable para Jesús y cuál no? La limpieza del templo no fue un acto simbólico pacífico. Fue una acción directa que interrumpió el comercio, que desafió a las autoridades del templo en su propio territorio, que arriesgó la violencia en respuesta. Y el contexto importa. El templo de Jerusalén no era simplemente un lugar de culto, era el centro económico de Judea, donde las élites sacerdotales cobraban impuestos religiosos, donde los cambistas hacían fortuna convirtiendo monedas romanas en monedas aceptables para las ofrendas, donde se vendían animales para sacrificio a precios inflados. Cuando Jesús dice, habéis hecho de la casa de mi Padre una cueva de ladrones, no está haciendo una observación teológica abstracta sobre la pureza del culto. Está denunciando un sistema económico que explota a los pobres en nombre de la religión. Spinoza nos ayuda a ver que este detalle humano, esta capacidad de Jesús para la indignación violenta, ha sido cuidadosamente gestionada por la Iglesia. Cuando la violencia se dirige contra los comerciantes del templo, se interpreta como celo por la casa de Dios. Cuando Jesús habla de espadas, se espiritualiza como metáfora de división. Pero ¿qué sucede cuando aplicamos el mismo principio de indignación profética a las estructuras de la Iglesia misma? ¿Qué haría Jesús con las indulgencias vendidas en su nombre, con las catedrales doradas construidas mientras los pobres morían de hambre, con los obispos que vivían como príncipes? La respuesta es tan obvia que debe ser suprimida. El mismo Jesús que volcó las mesas del templo habría volcado las estructuras de poder de la Iglesia. Y por eso la Iglesia debe domesticar su violencia. Debe convertir al profeta furioso en el cordero manso. Debe transformar la espada que trajo en la paz que predica. El séptimo detalle sagrado tan humano que Spinoza nos revela es el miedo de Jesús. En el jardín de Getsemaní, la noche antes de su arresto, los evangelios registran una escena de angustia humana tan intensa que resulta incómoda. Jesús orando, «Padre, si es posible, pase de mí esta copa», sudando gotas de sangre según Lucas, diciendo a sus discípulos, «Mi alma está muy triste hasta la muerte». Este no es el Dios impasible de la teología clásica. Es un ser humano enfrentando la tortura y la muerte con miedo. Y sin embargo, la tradición cristiana ha luchado con este pasaje, ha tratado de explicarlo de maneras que preserven la divinidad de Jesús. Estaba experimentando miedo por nosotros, no por sí mismo.
Su angustia era espiritual, no física. Su oración muestra su humanidad, pero también su obediencia divina. ¿Qué significa que un dogma se derrumbe ante la razón? Significa que vemos que estos malabares teológicos son intentos de negar lo que el texto dice claramente. Jesús tenía miedo de morir, y ese miedo lo hace más humano, no menos significativo. Porque ¿qué valor tendría su muerte si no le costara nada, si supiera con certeza divina que resucitaría al tercer día? El coraje no es la ausencia de miedo, es actuar a pesar del miedo. Y lo que los evangelios muestran es un hombre que, a pesar de su terror, a pesar de su deseo desesperado de que hubiera otra manera, finalmente se rinde a lo que cree que es la voluntad de Dios. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Este detalle humano, esta lucha agonizante en el jardín, revela la profundidad del conflicto interno que Jesús experimentaba. No era un autómata ejecutando un plan divino predeterminado, era un ser humano tomando la decisión más difícil que cualquier persona puede tomar, entregar su vida por sus convicciones. Spinoza nos enseña que la humanidad de Jesús no disminuye su significado, lo amplifica, porque si Jesús era simplemente Dios disfrazado de humano, entonces su ejemplo es irrelevante para nosotros. ¿Cómo podríamos imitar a alguien que no experimenta las limitaciones, el miedo, la duda que definen la condición humana? Pero si Jesús era humano, si luchó con las mismas preguntas existenciales que todos enfrentamos, entonces su vida se convierte en un modelo posible, no en un ideal inalcanzable. Y esta es precisamente la amenaza que la Iglesia ha detectado en la humanización de Jesús. Si es alcanzable, si podemos imitarlo sin necesitar intervención divina sobrenatural, entonces, ¿para qué necesitamos la mediación institucional de la Iglesia? La respuesta es que no la necesitamos, al menos no en la forma jerárquica y autoritaria que ha tomado. Y por eso, la humanidad de Jesús debe ser envuelta en misterio divino. Su miedo debe ser explicado, su duda debe ser teologizada hasta volverse irreconocible. El octavo detalle sagrado tan humano es la duda de Jesús en la cruz. Entre las 7 últimas palabras que los evangelios atribuyen a Jesús crucificado, hay una que se destaca por su desolación. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estas palabras, registradas en Mateo y Marcos, son una cita directa del Salmo 22, un salmo de lamentación que comienza con desesperación, pero termina en confianza. Los apologistas cristianos han usado este contexto para argumentar que Jesús no estaba realmente dudando. Estaba recitando un salmo conocido, estaba señalando que su sufrimiento cumplía las profecías. Pero, ¿no es esta explicación demasiado conveniente? ¿No será que la verdadera fe comienza cuando las certezas se quiebran? Cuando un hombre clavado en una cruz, muriendo lentamente por asfixia, grita preguntando a Dios ¿por qué lo ha abandonado? ¿Estamos realmente seguros de que está haciendo un ejercicio exegético sobre los salmos? Spinoza nos invita a tomar en serio la posibilidad de que Jesús, en ese momento de suprema agonía, experimentó genuina duda, genuino sentimiento de abandono divino. Y esa duda no es debilidad, es la culminación de su humanidad. Porque la verdadera prueba de la fe no viene cuando todo va bien, cuando Dios parece cerca, cuando los milagros suceden. La verdadera prueba de la fe viene cuando Dios parece ausente, cuando las oraciones no son respondidas, cuando el sufrimiento parece sin sentido. Y Jesús, en la cruz, experimentó precisamente eso, el silencio de Dios. La paradoja es brutal. El hombre que predicó que Dios es Padre, que se preocupa por cada gorrión que cae, que conoce el número de cabellos en cada cabeza, muere sintiendo que ese Padre lo ha abandonado. ¿No es esta la experiencia humana más universal?
El sentimiento de que en nuestros momentos de mayor necesidad, cuando más desesperadamente buscamos sentido o alivio, el universo permanece indiferente. Este detalle humano, este grito de desolación, ha sido tan problemático para la teología cristiana que Juan y Lucas, escribiendo décadas después de Marcos y Mateo, omiten completamente estas palabras de abandono. En su lugar, en Juan, Jesús muere diciendo consumado es, en control total, cumpliendo su misión. En Lucas, muere diciendo Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, confiado y sereno. La tradición posterior, confrontada con múltiples versiones de las últimas palabras de Jesús, las armonizó todas, creando una secuencia donde Jesús dice 7 frases diferentes, cada una teológicamente apropiada. Pero esta armonización oculta algo crucial. Los evangelistas mismos estaban incómodos con la duda de Jesús, estaban teologizando su muerte, estaban convirtiendo un momento de desesperación humana en un drama de redención divina. Y Spinoza nos pregunta, ¿qué se pierde en esa transformación? Se pierde la posibilidad de que el sufrimiento pueda tener significado incluso sin resolución, de que la fe pueda coexistir con la duda, de que Dios pueda estar presente precisamente en el momento en que parece más ausente. El noveno y último detalle sagrado tan humano que completa esta primera parte de nuestra reflexión es la muerte misma de Jesús. No la teología de la muerte, no la doctrina de la expiación o la reconciliación, sino el hecho bruto de la ejecución romana. Jesús murió por crucifixión, un método de ejecución reservado para esclavos rebeldes, piratas y enemigos del Estado romano. Era deliberadamente público, deliberadamente degradante, diseñado no solo para matar, sino para humillar, para servir como advertencia a cualquiera que considerara desafiar el orden imperial. La víctima era desnudada, clavada o atada a una cruz de madera y dejada morir lentamente, a veces durante días, incapaz de controlar funciones corporales básicas, expuesta a los elementos y a los insultos de los transeúntes. Esta era la realidad de la crucifixión. Una realidad que el arte cristiano ha sanitizado a través de los siglos, convirtiendo un instrumento de tortura en un símbolo abstracto de salvación, cubriendo el cuerpo desnudo de Jesús con un paño púdico, limpiando la sangre, la suciedad, la indignidad absoluta de morir de esta manera. ¿Por qué la humanidad teme tanto a la verdad? Porque la verdad de la crucifixión es política. Jesús no murió en una cama rodeado de discípulos, no murió de vejez después de una vida de enseñanza pacífica. Murió ejecutado por el Estado romano como sedicioso. Y el cargo que Pilato ordenó clavar sobre su cabeza lo dejaba claro: Rey de los judíos. No maestro espiritual de los judíos, no profeta de los judíos, sino rey, un título político, una acusación de traición contra Roma. Porque en el Imperio Romano solo César era rey. Cualquiera que reclamara ese título, aunque fuera el título espiritual de Mesías, que en hebreo significaba rey ungido, era un rival del poder imperial. Y los rivales del imperio terminaban en cruces a lo largo de los caminos como recordatorio del precio de la rebelión. Este detalle humano, esta muerte política, ha sido transformada por la teología cristiana en algo completamente diferente, una transacción cósmica entre Dios y la humanidad, un sacrificio expiatorio que satisface la justicia divina, una victoria sobre el pecado y la muerte. Y sin duda, estas interpretaciones teológicas han proporcionado consuelo y significado a millones de personas a lo largo de los siglos. Pero Spinoza nos recuerda que estas interpretaciones también han servido a un propósito político: despolitizar la muerte de Jesús. Porque si su muerte fue simplemente un evento espiritual, entonces no necesitamos preguntarnos qué aspectos de su enseñanza o acción
amenazaban tanto al orden establecido que requirieron su ejecución. No necesitamos preguntarnos si los poderes que lo mataron podrían tener algo en común con los poderes de cualquier otra época, incluida la nuestra. No necesitamos considerar que la cruz, antes de ser un símbolo de salvación cristiana, era un símbolo de terror imperial, y que llevar ese símbolo significaba identificarse no con el imperio que lo usaba como arma, sino con las víctimas sobre las cuales era usada. Y aquí, al final de esta primera parte de nuestra exploración, llegamos al corazón de lo que Spinoza nos revela. Cada detalle humano de Jesús, que la tradición cristiana ha tratado de ocultar, explicar o teologizar hasta volverlo irreconocible, es en realidad una ventana hacia algo mucho más peligroso que cualquier herejía. Es una ventana hacia la posibilidad de que lo sagrado no se encuentra apartado de lo humano, en alguna esfera celestial inaccesible, sino precisamente en lo humano, en lo material, en lo político. Que el reino de Dios del cual Jesús hablaba no era un destino post-mortem, sino una forma alternativa de organizar la vida humana aquí y ahora. Que la liberación que ofrecía no era solo espiritual, sino también material, social, económica, y que por eso fue asesinado no por blasfemia contra algún dios distante, sino por sedición contra el orden muy presente del imperio y sus colaboradores religiosos locales. Parte 2. La herejía de Baruch Spinoza no consistió en negar a Dios, como sus detractores tanto judíos como cristianos lo acusaron, sino en algo mucho más subversivo, en democratizar el acceso a Dios. Cuando el joven Spinoza comenzó a leer los textos sagrados con la misma lógica implacable que aplicaría a los teoremas geométricos, cuando empezó a preguntarse no solo qué significaban las escrituras, sino cómo habían sido escritas, por quién y con qué propósitos, estaba socavando los fundamentos mismos sobre los cuales las instituciones religiosas habían construido su autoridad. Porque si las escrituras son textos humanos, productos de contextos históricos específicos, entonces no requieren una casta sacerdotal especial para interpretarlas. Si la razón humana es suficiente para comprender la voluntad divina, entonces los intermediarios religiosos pierden su función. Y si Dios es inmanente en la naturaleza misma, identificable con las leyes que gobiernan el universo, entonces no hay espacio para milagros, para intervenciones sobrenaturales, para el tipo de poder que las instituciones religiosas reclaman ejercer en nombre de un Dios trascendente y caprichoso. Porque la Iglesia teme más a las dudas que a las herejías. Porque la herejía puede ser combatida con dogma, pero la duda desarma el propio terreno donde el dogma se sostiene. Y Spinoza no solo dudaba, razonaba. Su tratado teológico-político, publicado anónimamente en 1670, aplicaba el mismo método crítico que hoy llamaríamos histórico-crítico a los textos bíblicos. Observaba las contradicciones, las repeticiones, las evidencias de múltiples autorías. Concluía que Moisés no pudo haber escrito todo el Pentateuco, que incluye el relato de su propia muerte. Argumentaba que los profetas no eran receptores pasivos de verdades divinas eternas, sino individuos con imaginaciones vívidas que interpretaban los eventos de su tiempo a través del lente de su contexto cultural y político. Demostraba que muchas de las leyes y rituales del judaísmo servían propósitos sociales y políticos específicos para mantener la cohesión de la nación hebrea, no mandatos divinos aplicables universalmente. Este análisis espinociano de las Escrituras, cuando se aplica a los Evangelios, revela algo que los autores del Nuevo Testamento probablemente no pretendían hacer visible: la construcción de la divinidad de Jesús a través del tiempo. Los Evangelios no fueron escritos por testigos oculares, registrando eventos conforme sucedían.
Fueron compuestos décadas después de la muerte de Jesús, en griego en lugar del arameo que él hablaba, por comunidades cristianas dispersas que enfrentaban desafíos específicos y que necesitaban presentar a Jesús de maneras que respondieran a esos desafíos. Y cuando los leemos en el orden en que probablemente fueron escritos, Marcos primero alrededor del año 70, Mateo y Lucas en los años 80-90, Juan cerca del año 100, vemos una evolución teológica clara. Jesús se vuelve progresivamente más divino, más explícitamente el Hijo de Dios, más consciente de su naturaleza celestial. Marcos, el evangelio más antiguo, no tiene narrativa del nacimiento, no tiene vírgenes ni estrellas guiadoras. Comienza con Jesús adulto siendo bautizado por Juan, y en ese momento el Espíritu desciende como paloma y una voz del cielo dice: «Tú eres mi Hijo amado». El lenguaje sugiere adopción. En este momento Jesús se convierte en Hijo de Dios. Mateo y Lucas, escribiendo después, añaden las narrativas del nacimiento virginal, moviendo la filiación divina al momento de la concepción. Juan, escribiendo último, va más atrás todavía. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El Jesús de Juan preexiste la creación misma. Esta es teología en desarrollo, no historia fija. Y Spinoza nos enseña a ver esta evolución no como revelación progresiva de una verdad eterna, sino como construcción humana que responde a necesidades comunitarias cambiantes. ¿Qué significa que un dogma se derrumbe ante la razón? Significa que empezamos a preguntarnos, ¿qué necesidades políticas y sociales servía la divinización de Jesús? Una respuesta tiene que ver con la separación del judaísmo. En las primeras décadas después de la muerte de Jesús, sus seguidores eran una secta dentro del judaísmo, judíos que creían que Jesús era el Mesías prometido. Pero el Mesías, en el judaísmo, era una figura humana, un rey descendiente de David que restauraría el reino de Israel, no un ser divino. Conforme el movimiento de Jesús comenzó a atraer más gentiles, conforme las tensiones con el judaísmo mayoritario crecieron, especialmente después de la destrucción del Templo de Jerusalén en el año 70, que fue devastadora para el judaísmo, pero que los cristianos interpretaron como juicio divino por rechazar a Jesús. La identidad cristiana se definió cada vez más en contraste con el judaísmo. Y elevar a Jesús a estatus divino era una manera de marcar esa distinción. Otra respuesta tiene que ver con el Imperio Romano. En un imperio donde el emperador era adorado como divino, donde el culto imperial era una expresión de lealtad política, proclamar que Jesús, no César, era el verdadero Señor, el verdadero Hijo de Dios, era un acto de resistencia ideológica. Pero aquí está la ironía que Spinoza nos ayudaría a ver. Esta resistencia inicial a la ideología imperial eventualmente fue cooptada por ese mismo imperio. Cuando Constantino convirtió al cristianismo en religión favorecida del imperio en el siglo IV, cuando los concilios ecuménicos comenzaron a debatir la naturaleza exacta de la divinidad de Jesús con todo el poder del Estado detrás de sus decisiones, la Iglesia se convirtió en un brazo del poder imperial. La cristología, el estudio de la naturaleza de Cristo, se convirtió en política de Estado, y las personas que se desviaban de las formulaciones ortodoxas no solo eran herejes teológicos, eran enemigos del orden social. El conflicto entre fe y razón que Spinoza encarna no es abstracto, es profundamente político, porque la fe, tal como la definen las instituciones religiosas, requiere aceptación de autoridad sin cuestionamiento. Los misterios de la fe, aquellas doctrinas que desafían la comprensión racional como la Trinidad o la Encarnación, deben ser creídos precisamente porque son misteriosos. Dudar de ellos es orgullo, es pretender que la razón humana finita puede juzgar la verdad divina infinita.
Pero ¿no será que la verdadera fe comienza cuando las certezas se quiebran? Cuando reconocemos que estos supuestos misterios divinos son, en muchos casos, formulaciones teológicas creadas para resolver problemas políticos específicos dentro de las comunidades cristianas primitivas. Consideremos la doctrina de la Trinidad, la idea de que Dios es uno en esencia, pero tres en personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esta doctrina no está explícitamente en el Nuevo Testamento. Fue desarrollada a través de siglos de debate, codificada en el Concilio de Nicea en 325 y el Concilio de Constantinopla en 381, defendida contra varias herejías como el arrianismo, que afirmaba que Jesús era una criatura creada por Dios, subordinada al Padre. ¿Por qué importaba tanto este debate? ¿Por qué se derramó sangre, se exiliaron obispos, se quemaron libros sobre la cuestión de si el Hijo era homoousios, de la misma sustancia, o homoiousios, de sustancia similar, con el Padre? Porque en juego estaba no solo teología abstracta, sino poder. Si Jesús era completamente divino, entonces la Iglesia que hablaba en su nombre participaba de esa autoridad divina. Si Jesús era una criatura, por exaltada que fuera, entonces la Iglesia era simplemente una institución humana sin reclamo especial de obediencia absoluta. Spinoza argumentaba que estos debates teológicos, presentados como búsquedas de verdad divina, eran en realidad luchas por poder político disfrazadas de lenguaje religioso, y aplicaba el mismo análisis a las doctrinas sobre Jesús mismo. ¿Por qué la Iglesia insistía tanto en la virginidad de María, al punto de desarrollar la doctrina de la Inmaculada Concepción, que afirmaba que María misma fue concebida sin pecado original? No por evidencia bíblica, que es escasa y ambigua. Los dos evangelios que mencionan el nacimiento virginal, Mateo y Lucas, lo hacen brevemente y de maneras que contradicen otras partes de su narrativa donde Jesús es referido como hijo de José. Pablo, escribiendo antes que los evangelios, parece no conocer o no considerar importante el nacimiento virginal, refiriéndose a Jesús como nacido de mujer, nacido bajo la ley. Un lenguaje que suena ordinario, no milagroso. Entonces, ¿por qué la insistencia? Porque la virginidad de María servía múltiples propósitos teológicos. Preservaba a Jesús de la mancha del pecado original que se transmitía, según Agustín, a través del acto sexual. Cumplía interpretaciones cristianas de profecías del Antiguo Testamento, aunque la palabra hebrea en Isaías 7:14 es alma, que significa mujer joven, no necesariamente virgen, y la traducción griega partenos, que eligió enfatizar la virginidad. Y establecía un patrón de pureza sexual femenina que la Iglesia usaría para controlar a las mujeres durante siglos. María, la Virgen Madre, se convirtió en el ideal inalcanzable contra el cual todas las mujeres serían medidas y encontradas deficientes. Las mujeres podían ser vírgenes o madres, pero difícilmente ambas, y cualquier expresión de sexualidad fuera de la procreación dentro del matrimonio era pecaminosa. Este detalle humano de Jesús, su nacimiento ordinario de padres humanos, ha sido transformado en un dogma que oprime, y Spinoza nos invita a ver cómo y por qué. No era suficiente para la Iglesia que Jesús fuera un maestro excepcional, un profeta inspirado, un mártir valiente. Tenía que ser más que humano, porque solo siendo más que humano podía su muerte en la cruz adquirir el significado cósmico que la teología de la expiación requería. Un hombre bueno muriendo injustamente puede inspirarnos, puede movernos a indignación, puede modelar coraje moral. Pero según la teología cristiana, solo Dios, muriendo en forma humana, puede expiar los pecados de toda la humanidad, puede satisfacer la justicia divina ofendida, puede abrir las puertas del cielo cerradas por la caída de Adán. ¿No es esto precisamente lo que Spinoza cuestionaba?
Esta idea de que Dios necesita ser apaciguado con sangre, que la justicia divina opera según la misma lógica de venganza que los sistemas legales humanos. En su Ética, Spinoza argumentaba que Dios y la naturaleza son idénticos, que las leyes naturales son la expresión de la esencia divina, que no hay lugar para milagros que violarían esas leyes, que no hay providencia especial que favorezca a algunos sobre otros. Un Dios así no se ofende, no requiere sacrificios, no maldice a la humanidad por el pecado de un ancestro mítico, ni promete salvación a través de la ejecución de su Hijo. Estas son, para Spinoza, antropomorfizaciones de Dios, proyecciones de pasiones humanas sobre la divinidad, y sirven a un propósito: mantener a la humanidad en estado de miedo y dependencia. Porque si Dios es un juez colérico que castiga eternamente a quienes desobedecen, entonces necesitamos intermediarios, necesitamos sacerdotes que intercedan, necesitamos sacramentos que confieran gracia, necesitamos una iglesia que nos diga qué creer y cómo comportarnos. Pero si Dios es simplemente la totalidad de la existencia, operando según leyes racionales comprensibles, entonces la mejor manera de servir a Dios es comprender esas leyes y vivir en armonía con ellas. Y para eso no necesitamos instituciones religiosas jerárquicas. ¿Por qué la humanidad teme tanto a la verdad? Porque la verdad de Spinoza, si se acepta completamente, desmantelaría no solo el cristianismo institucional, sino la religión organizada como tal. Y sin embargo, Spinoza no era ateo en el sentido vulgar. Era profundamente religioso, solo que su religión era del tipo que no requiere templos. Era la religión del filósofo que ve lo divino en cada aspecto de la naturaleza, que experimenta amor intelectual hacia Dios al comprender las conexiones causales que estructuran la realidad. Era una espiritualidad sin superstición, una devoción sin dogma, una fe que consistía no en creer cosas increíbles, sino en comprender profundamente lo que es. Y cuando Spinoza miraba a Jesús, ¿qué veía? No veía al Hijo de Dios de segunda persona de la Trinidad. No veía al Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Veía a un ser humano excepcional cuya enseñanza central era el amor. No como mandato moral abstracto, sino como expresión de comprensión profunda de nuestra interconexión. Veía a alguien que desafiaba las ortodoxias de su tiempo, que cuestionaba a las autoridades religiosas, que valoraba el espíritu sobre la letra de la ley. Veía, en otras palabras, a un predecesor, a alguien que había intentado liberar a la humanidad de la superstición y el miedo, y que había sido silenciado por las mismas instituciones que luego hablarían en su nombre. ¿No será que la verdadera fe comienza cuando las certezas se quiebran? Cuando reconocemos que Jesús, el humano, puede tener más que enseñarnos que Cristo, la construcción teológica? El Jesús histórico, que emerge cuando aplicamos el método spinoziano a los evangelios, es radical, de maneras que la cristiandad ha trabajado para ocultar. Era un apocalíptico judío que creía que el fin del presente orden malvado estaba cerca, que el reino de Dios estaba a punto de irrumpir en la historia. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder, prometió Jesús según Marcos. Esta expectativa era urgente, inminente, y cuando el reino no llegó, cuando los primeros cristianos comenzaron a morir sin haber visto la parusía, el regreso de Cristo en gloria, la teología tuvo que ajustarse. El reino se espiritualizó, se pospuso, se reinterpretó como algo que ya está presente en la iglesia o algo que vendrá solo al final de los tiempos. Pero la urgencia apocalíptica de Jesús
Su convicción de que el presente orden estaba condenado explica aspectos de su enseñanza que de otro modo son desconcertantes. Explica su aparente indiferencia hacia estructuras sociales permanentes. ¿Por qué preocuparse por reformar el matrimonio o el gobierno si todo va a ser derrocado pronto? Explica sus enseñanzas éticas radicales. Si el fin está cerca, entonces las consideraciones pragmáticas sobre cómo vivir en el mundo no aplican. Pueden dar la otra mejilla, pueden amar a sus enemigos, pueden vender todo y seguirlo porque el mundo presente está terminando. Y explica por qué no escribió nada. Si el fin de la era está a punto de llegar, ¿para qué documentos? La palabra hablada, la proclamación urgente, es suficiente. Pero cuando el fin no llegó, cuando la comunidad cristiana tuvo que establecerse para la larga duración, entonces las enseñanzas de Jesús tuvieron que ser reinterpretadas, moderadas, convertidas en principios éticos eternos en lugar de mandatos para los últimos días. Este reconocimiento que Jesús estaba equivocado sobre la inminencia del fin del mundo es profundamente incómodo para la teología cristiana. Y sin embargo, es la única manera de darle sentido a la evidencia. Jesús no era omnisciente, no tenía conocimiento divino del futuro. Era un profeta inspirado que leía los signos de su tiempo, los conflictos entre Roma y Judea, las tensiones apocalípticas que impregaban el judaísmo del primer siglo, y concluía que el clímax estaba cerca. Estaba equivocado, como lo estaban muchos otros profetas apocalípticos de su era, pero eso no disminuye su significado, no lo convierte en fraude. Lo hace humano, lo hace parte de su contexto histórico, lo hace alguien cuyas intuiciones sobre la justicia y el amor pueden ser separadas de su marco escatológico erróneo y valoradas por sí mismas. Spinoza fue excomulgado de la sinagoga judía de Ámsterdam en 1656, a la edad de 23 años. El decreto de excomunión es uno de los más severos jamás pronunciados, maldiciendo a Spinoza con todas las maldiciones escritas en la Torá, decretando que nadie debía comunicarse con él oralmente o por escrito, que nadie debía hacerle favor alguno, que nadie debía leer sus escritos. Su crimen no era tanto lo que había dicho, aunque sus dudas sobre la autoría mosaica del Pentateuco y la naturaleza del alma eran bien conocidas en los círculos judíos. Su crimen era que no podía mantener esas dudas para sí mismo, que insistía en el decreto de excomunión contra Baruch Spinoza. Fue algo más que una condena religiosa. Fue el eco de todas las instituciones que desde tiempos antiguos han temido al pensamiento libre, porque lo que Spinoza representaba no era simplemente una opinión heterodoxa dentro del judaísmo, sino la afirmación de que la libertad de filosofar es condición indispensable para la paz, para la moral y, en último término, para la verdad. Su soledad comenzó como castigo, pero se transformó en símbolo, un hombre que pierde su comunidad pero gana el universo. ¿No es esa la paradoja de todos los que aman la verdad más que la seguridad? ¿Qué precio estamos dispuestos a pagar por pensar sin cadenas? Expulsado, acosado, viviendo en una modesta habitación, puliendo lentes de aumento para ganarse la vida. He ahí el hereje que osó mirar el mundo sin intermediarios. Cada lente que fabricaba era una metáfora, un instrumento de visión más clara, una manera de mirar lo real sin las distorsiones del dogma. En su pequeño taller, mientras el polvo se acumulaba en el aire y los círculos de vidrio ardían bajo la luz, Spinoza meditaba en el rostro de Dios. Pero el Dios que veía no era el Padre Celestial de las Escrituras, sino la totalidad de la realidad misma, la substancia infinita que se expresa en infinitos modos. No un Dios que elige, que castiga, que se ofende, sino un Dios que simplemente es. Deus sive natura, escribió. Dios, o lo que es lo mismo, la naturaleza.
Nada ocurre fuera de él, nada puede estar contra él, porque él no está en otro lugar que no sea la propia existencia. Y con esa frase, Spinoza desarmó las supersticiones de milenios. ¿Qué significa entonces lo que llamamos fe? Para la Iglesia, fe es asentimiento, aceptación sin prueba. Es creer incluso cuando la razón se revela. Para Spinoza, fe no es un salto en la oscuridad, sino serenidad del alma ante la claridad de lo real. La fe que él reconoce es moral, no dogmática. No consiste en aceptar misterios irracionales, sino en vivir con justicia, en amar al prójimo, en buscar la comprensión de las causas naturales. Así, reinterpretó las Escrituras como herramientas pedagógicas, narrativas destinadas a enseñar virtud al pueblo, no teorías metafísicas sobre el universo. Y cuando aplicamos este método al cristianismo, la figura de Jesús se transforma ante nosotros. Ya no como un milagro ambulante que suspende las leyes naturales, sino como un ejemplo perfecto de la luz natural que puede habitar en el alma humana. En esta lectura, Jesús no es el Hijo de Dios por nacimiento milagroso, sino por comprensión. Es el hombre que alcanzó la más alta forma del amor intelectual hacia Dios, aquel que vio con absoluta claridad la unidad de todo cuanto existe. Su divinidad no radica en su sangre, sino en su sabiduría. Jesús conoció a Dios en el alma, no por revelación especial, sino por la luz de la razón, escribe Spinoza. Y de esa comprensión brota su enseñanza moral suprema: amad a vuestros enemigos. No por sentimentalismo, sino porque el amor verdadero comprende la necesidad natural de los actos de los demás. Quien entiende las causas del odio no odia. Quien comprende la cadena de la necesidad universal no juzga. Ese fue su evangelio, y ese evangelio fue traicionado. ¿Por qué la humanidad teme tanto a la verdad? Porque la verdad disuelve las ilusiones que sostienen nuestras instituciones. El poder religioso no sobrevive sin el misterio. Necesita oscuridad para dominar. Un pueblo que comprende las causas naturales de su dolor ya no necesita intermediarios. Y por eso, tanto los fariseos del antiguo templo como los prelados de Roma necesitaron rodear el mensaje de Jesús de milagros y mitologías. Necesitaron convertir al profeta en Dios, al maestro en objeto de culto, porque el Cristo divino no enseña, se adora. El Jesús humano, en cambio, obliga a pensar. Y pensar es peligroso. Pensar obliga a mirar las contradicciones. ¿Cómo puede una iglesia que predica pobreza vestir oro? ¿Cómo puede representar a un hombre crucificado y al mismo tiempo bendecir los ejércitos de los reinos? ¿Cómo puede hablar de amor mientras levanta hogueras para quemar al que disiente? Spinoza entendió que tras la cruz se esconde otro imperio, que el cristianismo, que al principio fue resistencia al poder, se convirtió en poder mismo, que el lenguaje de salvación fue adoptado para disciplinar conciencias. ¿No será que la Iglesia teme más a las dudas que a las herejías porque la duda es contagiosa? Mientras la herejía puede definirse, encerrarse, destruirse, Spinoza fue llamado príncipe de los ateos, pero su ateísmo era de otro tipo. Era el ateísmo del miedo. No negaba a Dios, negaba la imagen infantil de un rey en los cielos, negaba el capricho de un creador que premia y castiga. El que ama a Dios no puede desear que Dios lo ame, escribió en la Ética, porque para amar en verdad hay que renunciar a la esperanza de recompensa, a la superstición del mérito. Amar a Dios era, para él, comprender la necesidad de todo lo que existe, aceptar el universo en su totalidad. ¿Y no es eso lo que Jesús hizo cuando aceptó su propio destino sin rencor, cuando perdonó a los que lo ejecutaban porque no saben lo que hacen? Aquí la fe y la razón se tocan, porque tanto en Spinoza como en Jesús hay una misma raíz, la comprensión que libera del miedo. Jesús llamaba Padre a esa esencia que Spinoza llamaría naturaleza, no porque creyera en un ser antropomórfico, sino porque veía la totalidad como providencia. Mirad las aves del cielo,
que no siembran ni siegan, y vuestro Padre las alimenta. No era literalismo poético, era intuición filosófica. Era la percepción de que el orden natural provee, que el ser mismo es abundancia, que la confianza en la vida no necesita templos. Y cuando Spinoza escribió que todo lo que existe, existe en Dios, estaba diciendo lo mismo en otro idioma. Pero, ¿por qué ese mensaje de libertad profunda se volvió amenaza? Porque el poder necesita mediación. Porque una humanidad que ama la verdad no puede ser controlada. Cuando no se teme al infierno, desaparece la obediencia. Cuando no se busca cielo, se termina el chantaje. Y lo que queda es la fraternidad en la tierra. Eso fue lo que Jesús predicó, y eso fue lo que Spinoza repitió con lenguaje filosófico. Ambos fueron expulsados por los guardianes del dogma, uno crucificado, el otro maldito. Uno tomó sobre sí la cruz del cuerpo, el otro la del pensamiento. Las instituciones religiosas proclamaron que sin ellas no hay salvación. Pero Spinoza proclamó que la salvación está en usar la razón para liberarse del miedo, que la moral auténtica nace del amor entendido como conocimiento, no del temor al castigo. El hombre libre en nada piensa menos que en la muerte, y su sabiduría consiste en meditar la vida. ¿Acaso no fue eso también lo que enseñó Jesús cuando dijo: «El reino de Dios está entre vosotros»? ¿No era ese reino la vida misma, reconciliada con su sentido total? El conflicto entre fe y razón, entonces, no es entre Dios y el ser humano, sino entre dos concepciones de Dios. En una, Dios es soberano, juez, voluntad arbitraria. En la otra, Dios es sustancia inmanente, orden absoluto, ciencia pura. El primero exige obediencia, el segundo invita a contemplar. El primero necesita iglesias, el segundo basta con el pensamiento libre. Y la historia de la humanidad puede leerse como el combate entre estas dos visiones, la de la servidumbre y la de la libertad. Spinoza tuvo la audacia de escribir que los profetas no eran más racionales que los poetas y que su fuerza no residía en su conocimiento, sino en su imaginación y virtud. Que los milagros no son violaciones de las leyes naturales, sino hechos mal comprendidos por quienes ignoran esas leyes. Que la Escritura está sujeta a la razón, no al revés. Para él, la Biblia debía leerse como cualquier otro libro, con método histórico, lingüístico y crítico. Y así como los científicos estudian la naturaleza, los filósofos debían estudiar el texto sagrado para entender lo que realmente enseña, la justicia y la caridad. Todo lo demás, las visiones sobrenaturales, los castigos divinos, las voces celestiales, eran adornos culturales. Los dioses del trueno, las plagas milagrosas, los demonios, eran la expresión de una humanidad en infancia. La madurez comienza cuando aprendemos que la verdad no necesita miedo para sostenerse. El escándalo mayor de Spinoza fue decir que la religión no pertenece al dominio del conocimiento, sino al de la obediencia moral. Que quien vive justamente, aunque ignore teologías, es más piadoso que quien conoce todos los misterios y vive en injusticia. Con eso, privó a los sacerdotes del monopolio sobre la salvación, y la Iglesia, al escucharlo, reconoció el peligro. Un pensamiento así bastaría para desmantelar siglos de poder. Si la fe no depende de fórmulas ni sacramentos, si el amor a Dios es igual a la comprensión de la naturaleza, ¿para qué templos? ¿Para qué confesores? ¿Para qué jerarquías? Pero lo más audaz fue su afirmación de que el Estado debía garantizar la libertad de pensamiento religioso, que el poder civil no tiene derecho a decidir qué doctrina es verdadera, que la teocracia conduce al fanatismo y la persecución. En su época decir eso era suicida, y aún así lo escribió, porque para Spinoza la servidumbre de la mente era la raíz de toda tiranía. Cada vez que un hombre se arrodilla por miedo, la libertad retrocede. Por eso decía:
En un estado libre es permitido a cada uno pensar lo que quiera y decir lo que piensa. Y añadió que el mayor peligro para la fe no viene de los filósofos, sino de los teólogos que convierten el misterio en instrumento de dominio. En esta segunda parte de la narración, el hilo invisible une a Jesús y a Spinoza. Ambos desenmascararon la alianza entre religión y poder político. Jesús lo hizo enfrentando al templo, que cobraba impuestos en nombre de Dios. Spinoza lo hizo denunciando a las iglesias que bendecían monarcas en nombre del cielo. Ambos vieron que el miedo a la divinidad ha sido la herramienta más eficaz de control, y ambos propusieron algo infinitamente más subversivo, que el amor, ya sea moral o metafísico, es una forma de conocimiento, y que conocer libera. ¿Cómo no iban a ser castigados? Desde esta visión, la fe y la razón no son enemigas, sino fases de evolución espiritual. La fe es la primera comprensión, intuitiva, moral, necesaria para las almas comunes. La razón es la madurez, la visión amplificada que ya no teme, que ya no vocifera contra el error, sino que lo comprende. Cuando Spinoza dice que la mente humana es parte del entendimiento infinito de Dios, está haciendo eco, siglos después, de aquella afirmación de Jesús: «Vosotros sois la luz del mundo». Y así, a través de la lógica geométrica de uno y la parábola ardiente del otro, se va revelando una misma dirección, hacia la libertad sin intermediarios, hacia un amor que comprende las causas, hacia un Dios que no está fuera del mundo, sino dentro de todas las cosas. Y en ese viaje, inevitablemente, los templos tiemblan. ¿No será que la verdadera fe comienza cuando dejamos de buscar certezas? Cuando admitimos que la divinidad no se captura en doctrinas, que la verdad no cabe en un catecismo, que toda teología es provisional y toda religión humana. ¿No es ahí donde empieza el reino de Dios, cuando el alma ya no necesita ser dominada? Y así, la figura de Spinoza se levanta como un nuevo tipo de profeta. El profeta sin revelación, el visionario que habla desde la claridad de la razón, no desde el éxtasis. En sus páginas, el fuego ya no viene del cielo, sino del interior del entendimiento humano. Y sin embargo, su mensaje es tan religioso como el de cualquier apóstol: amar la realidad, aceptar la necesidad de las cosas, liberarse del miedo. Todo cuanto es en Dios, repite su voz, como un eco transmoderno del Padre nuestro que estás en todas las cosas. ¿Y tú, desde dónde escuchas estas palabras? ¿Desde qué ciudad? ¿Desde qué país? Mira la hora en tu reloj. Observa el entorno que te rodea, el aire, los sonidos, la lluvia o el sol que te alcanza, y comprende que todo eso también es parte de la sustancia infinita de la que habló Spinoza, del mismo Dios que Jesús llamó Padre. Escribe en los comentarios desde qué punto de la tierra contemplas este pensamiento compartido, y comparte este mensaje con alguien a quien desees bendecir con la luz del entendimiento. Porque el saber que libera debe circular, debe expandirse, que al hacerlo tu gesto siembre paz en la mente de quienes aún viven encadenados al miedo. La historia del pensamiento humano es la historia del miedo vencido, el fuego de la razón encendido por quienes no temen perderlo todo para conservar la verdad. Spinoza no buscó discípulos, ni templos, ni sectas, buscó comprensión. Y esa comprensión, que para él era el amor a Dios, nos acompaña todavía. Lo que Jesús anunció con parábolas y lo que Spinoza demostró con proposiciones es lo mismo. No somos esclavos de ningún dogma. Somos fragmentos conscientes de una totalidad eterna. Pero esa verdad, por luminosa que sea, hiere a los ojos acostumbrados a la oscuridad. Y por eso, cada época fabrica su cruz para quien la anuncia.